Bien, repetimos el saludo, saludamos a los que nos siguen por el internet, sean bienvenidos. Y les decía hace un rato antes de prender el micrófono, que lo había olvidado, perdonen, que si usted tiene algún motivo de oración, puede ponerlo en el chat y nosotros con mucho gusto lo compartiremos, estaremos orando por usted. También les decía que le animamos a compartir las predicaciones con otras personas, a darle me gusta, dejar su mensaje, etcétera, para ayudar a extender este ministerio. Les invito a buscar el Salmo 95, Salmo 97, Salmo 97. Y hoy seguimos estudiando la doctrina de Dios. Yo soy de los que cree fervientemente que a medida que más conocemos lo que dice la Biblia con respecto a Dios, mayor va a ser nuestra relación, más profunda nuestra intimidad con Él y de mayor estima el valor que tenemos hacia su persona. Hoy vamos a estar hablando acerca de su soberanía, En la Escritura, cuando leemos siempre encontramos un sinnúmero de nombres utilizados para describir a Dios o para definir a la persona de Dios. Y uno de ellos también es la soberanía. Pues la Biblia en disímiles pasajes enseña que Dios es soberano, ¿verdad? Que Dios es soberano. Ahora, esta soberanía de Dios se da a conocer en la Escritura con distintos títulos que usamos cotidianamente en nuestra alabanza, en nuestra adoración, en nuestra oración, cuando nos dirigimos a Dios, cuando hablamos de Dios. Y hablo de los títulos de Señor, hablo de los títulos de Rey, hablo de los títulos de Soberano, hablo de los títulos de Cristo, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos entonces a leer el Salmo 97, versículo 5, y dice de esta manera la palabra: los montes se derritieron como cerca delante de Jehová, delante del Señor de toda la tierra. Vamos a orar. Padre, dirígenos en este momento en la exposición de tu palabra. Háblanos, ministranos. Queremos conocer a profundidad lo que tú nos enseñas a fin de poder tener una relación más íntima contigo. Rogamos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Bien, en primer lugar vamos a estar viendo el título Señor, que es la palabra que con más frecuencia usamos en español para hablar de Jehová, para hablar del Dios en el cual nosotros creemos. De hecho, creo que es el vocablo más utilizado en la cristiandad hispana, en nuestra oración, en nuestra alabanza, etcétera, etcétera. Y este título describe a alguien que tiene supremacía y autoridad sobre otro. O sea que cuando hablamos de Señor, estamos hablando de alguien que es superior a usted, de alguien que tiene autoridad sobre usted. Años atrás, muchos años atrás, comúnmente, por ejemplo, a ciertas personalidades, como decir el pastor, o en el caso de los católicos, un sacerdote, o el doctor, o el abogado, o el magistrado, el maestro, personalidades de este tipo que son muy populares en nuestros pueblos, se les solía llamar como el señor Pérez, el señor Hernández, el señor, que sea, el apellido, o don Pérez, o don Hernández, don López, etcétera. Y con esto se transmitía una especie de reconocimiento del señorío y la autoridad de esta persona. En el caso de la Biblia, cuando se usa el término Señor, es para aceptar y reconocer que Cristo tiene soberanía, tiene autoridad, tiene supremacía sobre los cristianos. Por eso cuando nosotros exponemos el Evangelio, hablamos de creer en Jesucristo, no solamente como Salvador, sino como Señor también. Porque ser cristiano implica rendirle nuestra vida a Él, es rendirnos a su señorío, rendirnos a su supremacía, a su autoridad. El apóstol Pablo lo expresa de una manera muy peculiar, muy especial, muy clara. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo
por mí. Por eso que Jesús en determinado momento, hablando del discipulado, Él llega a decir, el que no deje padre, madre, hijo, esposa, por causa de mí, no es digno de mí. Está hablando de el lugar supremo que tiene Él en la vida, de los que son sus seguidores, de los que son sus hijos, de los que son parte de su iglesia. Ahora, este título de Señor, cuando se aplica a Dios, se refiere a su absoluta soberanía sobre toda la creación. No sobre una parte, sino sobre la totalidad de la creación. En lecciones anteriores hemos visto que Dios gobierna sobre cielo, tierra y mar, que Dios gobierna sobre todas las criaturas porque Él es el autor de toda criatura. Por tanto, Él es no solo el autor, sino también el Señor de toda la creación. Él tiene la supremacía sobre toda la creación y tiene la autoridad sobre toda la creación. Ahora, es importante reconocer también que el título Señor no solamente comunica verdades acerca de Dios, sino que define la relación del hombre con Dios, de la relación que debe existir entre Él y tú como creyente, y del papel que tiene cada quien en esta relación. Porque, amados hermanos, si Dios es Señor, entonces, ¿qué es el hombre? Es súbdito, es subordinado, es esclavo, es alguien sumiso a la voluntad de Dios. Y un ejemplo de esta sumisión nos lo da Cristo mismo. Primero, cuando nos enseña a orar, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Y en segundo lugar, por el ejemplo vivido de su persona, cuando en el Getsemaní, poco antes de ir a la cruz, Él ora, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Por otro lado, su vida toda fue un ejemplo de subordinación a Dios el Padre dentro de la Trinidad. Por ejemplo, Él dice que Él no habla sus propias palabras, sino las que ha oído hablar ¿a quién? Al Padre. Y que Él vino a hacer lo que el Padre le había mandado. Entonces, todos estos elementos y el ejemplo mismo de Cristo trazan el camino o nos dan las directrices que todo hijo de Dios debe de seguir con respecto a la relación que debe existir entre Él como Señor y tú como súbdito. Quiere decir que se trata de hacer su voluntad, no la tuya. Se trata de vivir bajo su autoridad, no bajo la tuya. Se trata de vivir bajo su dirección, no bajo la tuya. Se trata de hacer lo que Él quiere, no lo que quieres tú y yo. Los que queremos tú y yo, perdón. Se trata de poner a un lado intereses personales, ideas personales, costumbres personales, vivencias personales para adoptar las ideas, costumbres y vivencias al modelo de Cristo, porque Él es Señor de tu vida. Ahora, si un creyente no está dispuesto a hacer todas estas cosas, no podemos decir que es un creyente fiel. No podemos decir que es un cristiano verdadero, porque un cristiano verdadero entiende que Jesús está por encima de él y que su vida toda está subordinada a Él, ¿verdad? Ahora, vamos a ver un sinnúmero de textos en la Biblia que van ampliando el concepto de sobre qué Dios es Señor, o en qué manera Dios es Señor, y cómo los cristianos debemos ver a Dios como Señor. Cuando vamos al Salmo 97, verso 5, hacia el final del pasaje, dice la Biblia, los montes se derritieron como cera delante de Jehová, delante del Señor de toda. Entonces, nuestro Dios es Señor de toda la tierra. Y esto es muy interesante. Si el Señor es Señor de toda la tierra, y usted y yo moramos en la tierra, entonces el Señor es tu Señor. Amados hermanos, el título Señor traduce la palabra hebrea aquí, Adonai, que es la misma palabra con la que empieza la Biblia en Génesis 1:1, cuando dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y Adonai es la palabra plural de Adón. Y la palabra significa señorío, pero un señorío como propiedad, como dueño. O sea que Él es dueño de la plenitud de toda la tierra. Por tanto, cuando está usando el término Señor de toda la tierra, puede ser traducido también propietario de toda la tierra. Por eso es que después el resto de la Biblia va a decir que todas las cosas les pertenecen a Dios.
Entonces, si Él es Señor, si Él es Adonai, si Él es propietario, significa que Él tiene señorío sobre tu vida y mi vida, porque Él es tu propietario y mi propietario. Y más después que hemos sido comprados por la sangre preciosa de Jesucristo. Porque dice que hemos sido lavados con su sangre y hemos sido comprados para Dios. Quiere decir que somos pertenencia de Dios. Primero, como creyentes ya salvos. Y segundo, todo lo que hay en la tierra y la tierra misma es propiedad de Dios porque Dios es su autor. Cuando usted te escribe una canción, ¿de quién es la canción? Suya. Cuando usted de su bolsillo paga una casa, ¿de quién es la casa? Suya. Pues si Dios creó todas las cosas, ¿de quiénes son todas las cosas? Son de Dios. Por tanto, ya esto va añadiendo algo que es elemental en nuestra relación con Dios. Entender que le pertenecemos a Dios, que somos de Dios, que nos debemos a Dios y que no hay verdadero cristianismo sin sujeción a Cristo. Por eso es que nosotros como iglesia estamos enfocados en la visión de vivir para honrar y glorificar a Jesucristo en todo, porque entendemos que somos propiedad de Cristo. Ahora, la forma plural siempre es usada, o sea, el plural de Adón, Adonai, con referencia a Dios, también para denotar intensidad. Y esto es muy interesante, porque quiere decir que Dios es el Señor absoluto de todas las cosas, sin excepción. Él es salud, Él es propietario, Él tiene supremacía y Él es intensamente el dueño de todo. Y eso es maravilloso, ¿verdad? Y eso tiene que hacernos pensar. Ahora, vamos a Daniel capítulo 5, verso 23. Daniel 5, 23. Daniel 5, 23. Y aquí vemos ahora otro título asociado, otro calificativo asociado con la palabra Señor. Sin embargo, tenemos que entender que aunque nuestras Biblias traducen Señor, a veces se usan distintas palabras en el idioma original. En el caso del Antiguo Testamento, que fue escrito la mayor parte en hebreo y otra mínima parte en arameo. Daniel capítulo 5, versículo 23. Dígame cuando lo tenga. Daniel capítulo 5, versículo 23. Y este es este evento donde aparece, donde el rey Belsasar está en aquel gran banquete que hace traer todas las cosas y utensilios del templo, y aparece aquella mano que escribe lo siguiente. La escritura que trazó es Mene Mene Tekel Uparsin. Y esta es la interpretación del asunto. Contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falso. Perez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Entonces, yo creo que di la cita mal. Espérense. Daniel 5, 25. No, espérense. 23. Leí el 25. Es que me fui con el contexto. Sino que contra el Señor, mira aquí lo que dice, cuando Belsasar es confrontado, esto es lo que se le dice a él. Contra el Señor del cielo te has ensoberbecido, haciendo traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes y tus mujeres y tus concubinas. ¿Y cómo describe al Señor aquí? Como el Señor de ¿qué? Del cielo. El Señor del cielo. Así que nadie puede decir, me voy a la luna, me voy al cielo y ahí no estoy del Señor. Bueno, Él es Señor del cielo. Y la extensión del señorío o soberanía de Dios, entonces no se limita solamente a la tierra, sino que se extiende también a todos los rincones más lejanos del universo. Recordemos que existen 3 cielos: la atmósfera, el universo y el lugar donde mora Dios. Y en cada uno de ellos Él es Señor. Porque la Biblia dice que Él es quien da orden a las Pleiades y al Orión. Dice que Él es el que gobierna el día y la noche. Pero Él es Señor del cielo y Él reina en el reino de los cielos. Entonces,
mis queridos hermanos, toda la creación, tanto material como espiritual, está subordinada al señorío de nuestro Dios. Porque en el tercer cielo solo están los seres espirituales. En este caso está el Trino Dios, están los ángeles, arcángeles, serafines, pero también están las almas de todos los que han muerto en Cristo y han muerto en el Señor esperando el día de la resurrección. Y aún todos ellos pertenecen aquí al Señor. Él gobierna aún sobre las esferas espirituales. Y más adelante vamos a ampliar un poco más esto. Vamos al libro de los Hechos, capítulo 17, versículo 24. Libro de los Hechos, capítulo 17, versículo 24. Libro de los Hechos, capítulo 17, verso 24. Y esto va a resumir los dos puntos anteriores. Hechos 17, verso 24. Es el momento en el cual Pablo está allí en Atenas y está debatiendo en el Areópago. Es donde él se encuentra aquel altar, donde hay una inscripción que dice al Dios no conocido. Y después él le dice a aquellos creyentes: veo que ustedes son muy religiosos, pero yo os predico al Dios no conocido, a quien ustedes sin saber adoran. Y es ahí entonces donde en este verso 24 dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor de qué, hermanos? Del cielo y de la tierra. Él es Señor del cielo y de la tierra. De esto no nos cabe duda. Por tanto, bajo el cielo y en toda la tierra no hay nadie que pueda escapar al señorío y a la majestad de nuestro Dios. El título Señor traduce la palabra griega kurios, que esta palabra puede referirse a un hombre de alta posición y poder, pero también era una palabra utilizada para hablar de alguien sobrenatural en poder. Por ejemplo, cuando se refería a un senador o al emperador, se le decía kurios, Señor. Pero también cuando se refiere a los dioses, puede decírsele Señor. Y esa es la razón por la cual nuestra Biblia dice que Cristo es Rey de Reyes y Señor de señores. O sea que tiene la supremacía sobre todos los señores del mundo. También la Biblia en la Septuaginta es la Biblia traducida del hebreo al griego, usa esta palabra kurios para traducir la palabra Jehová. Por tanto, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento griego, es la palabra para referirse a Jesús, es la palabra para referirse también a Jehová. Es por eso que no compartimos la falsa enseñanza de los testigos de Jehová, que ellos dicen que Señor es cualquiera. No compartimos eso, porque si bien es cierto que el título se puede utilizar para cualquier persona, también es cierto que el título se usa en la Biblia para Dios, se usa para Jehová, se usa para Jesucristo, y también es cierto que la Biblia dice que Él es Rey de Reyes y Señor de señores. Es importante el hecho de que la palabra kurios se usa sin reserva cuando se hace referencia a Jesús. Es la palabra más utilizada para hablar de Jesús. Y esto va apuntando al señorío de Jesucristo sobre tu vida y mi vida, al señorío de Jesucristo sobre todas las cosas, al señorío de Jesucristo también sobre la iglesia. Y es que Él no es cualquier Señor. Vamos a Deuteronomio 10, verso 17, por favor. Deuteronomio 10, 17. Deuteronomio capítulo 10, verso 17. Dice: porque Jehová vuestro Dios, y escuche esto, es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso, temible, que no hace acepción de personas, ni toma cohecho, o sea, que no toma sobornos. Él es trascendente, Él está por encima de todas las cosas. Ahora vamos al Salmo 136, verso número 3. Salmo 136, verso 3. Y esto debe de hacernos temblar, hermano, porque esto ha sido puesto para que nosotros desarrollemos temor a Dios y tomemos en serio a Dios y veamos que nuestro Dios no es un juego, que no es como un ídolo que nada es.
que nuestro Dios es real, es vivo y tiene una supremacía y exige una supremacía y ser reconocido como supremo en alabanza, en adoración y en actitudes nuestras también. 136, versículo 3. Salmo 136, versículo 3. Y es cuando nos dice ahí el salmista, alabad al Señor de los señores. Entonces el concepto de Señor de señores no es un concepto solamente neotestamentario, es un concepto que viene de la ley de Moisés, es un concepto que vemos en los salmos, es un concepto que está diseminado por absolutamente toda la Biblia. Ahora, aquí en Deuteronomio y en el Salmo, ¿de quién se está diciendo que es Señor de señores? ¿De quién? Se está diciendo de Jehová Dios. Por tanto, si este mismo título se aplica a Jesús en el Nuevo Testamento, entonces la Biblia está afirmando por comparación que Jesús es Dios. Y es este Dios que es Señor de señores. Vamos por favor ahora a Timoteo, capítulo 6, versículo 15. Primera Timoteo, capítulo 6, versículo 15. Primera Timoteo, capítulo 6, verso 15. Y en el contexto de la exhortación que da el apóstol Pablo a los creyentes a pelear la buena batalla de la fe, y diciéndoles que guarden los mandamientos, que lo guarden sin mácula, sin reserva, hasta la aparición del Señor, es entonces cuando él dice estas palabras, hablando del Señor, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, hablando de Jesucristo, que dice, Rey de reyes y usa el mismo título que utiliza el Antiguo Testamento para referirse a Jehová. Entonces Cristo es Rey de reyes y Señor de señores. Cristo es Dios. Tiene la supremacía, el gobierno y el control. Por eso el Evangelio de Jesucristo y la fe cristiana está mutilada cuando no se presenta a Cristo como Señor, cuando no se vive a Cristo como Señor, cuando no se vive subordinado a Cristo como Señor. Y esto es lamentable lo que voy a decir ahora. En nuestros tiempos, el falso evangelio, sobre todo esta gente de fe en la fe o todos estos que hablan de decláralo y decreto y demás, están presentando a un Cristo más bien como subordinado a la voluntad del hombre. Por eso es inadmisible cuando se ora decir yo decreto, yo te ordeno y yo te mando, porque, amados hermanos, eso es ensalzarse uno mismo como Dios y pensar que Dios está para servirnos. Y cuando las cosas son completamente a la inversa. Y tenemos que tener cuidado, porque ¿cuál fue el intento de Satanás en el pasado? Subir a lo alto, junto al trono de Dios, poner su trono y hacerse igual a Dios. Con esto tentó a Eva y con esto tentó a Jesús. Y cuando una persona se eleva creyéndose superior a Dios y pensando que Dios va a vivir subordinado a su voluntad y a sus decretos, esa persona está actuando de una manera satánica, a imitación del diablo, y eso no es de Dios. Por eso Jesús enseñó, hágase tu voluntad. Es la premisa para toda oración. Pero ¿qué hacen estos anticristos? ¿Qué es lo que hacen ellos? Decir sea hecha tu voluntad o sea conforme a tu voluntad es dudar y es falta de fe. Cuidado, eso es una perversión bíblica. El que ha entendido el señorío de Cristo no se atreve a ordenarle nada a Cristo, solo a pedir en el nombre de Cristo, subordinado a lo que Él decida hacer. Apocalipsis, y por eso es que alguien como Job llega a decir, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Por eso es que la Biblia dice, los que aman a Dios todas las cosas le ayudan para bien. Vamos a Apocalipsis capítulo 17, versículo 14. Y aquí en la condenación de la gran ramera, hablando de Jesucristo, dice, 17:14. Dice, peleará contra el Cordero y el Cordero los vencerá. Y la razón por la cual Cristo vence y le da
y tiene la victoria sobre la gran ramera. ¿Por qué? ¿Por qué los vence? Dice la Biblia, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y mire qué hermoso lo que dice de usted y de mí. ¿Qué dice? Hermoso, ¿verdad? Hermoso, ¿verdad? Los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Pero lo que quiero es que preste atención, que Él pelea contra la gran ramera y vence porque es Rey de reyes. Quiere decir que la gran ramera no es más grande que Cristo. Es más, no existe nada más grande que tu Cristo y mi Cristo. Por eso vivimos subordinados a Él. Por eso nos acogemos a su señorío. Ahora vaya al capítulo 19 de Apocalipsis, verso 16. Y ya dice, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de reyes y Señor de señores. Quiero decir que esta es la marca distintiva de Cristo. Él es por naturaleza Señor. Él es por naturaleza Rey. Ahora volvemos, vamos a examinar cada una de estas palabras. Vimos que en los textos del Antiguo Testamento mencionados, el título Señor aquí usa la palabra Adonai, y en los textos del Nuevo Testamento la palabra Kurios. Y repetimos palabras que denotan señorío, supremacía. Amén. Vamos a Daniel de nuevo, capítulo 2, versículo 47. Libro de Daniel, capítulo 2, versos 47. Y disculpen que estemos de aquí para allá, de allá para acá, pero por eso es estudio bíblico. Daniel, capítulo 2, verso 47. Capítulo 2, verso 47. El rey habló a Daniel y dijo: ciertamente el Dios vuestro, y mire, esto lo está diciendo un pagano. Esto lo está diciendo un pagano del Dios de Daniel. El Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes, y el que revela los misterios. Pero lo que me llama la atención es que un pagano está reconociendo que es Dios de dioses y Señor de los reyes. Y este mismo comentario puede ser hecho una y otra vez, y cualquiera reyes y señores que puedan existir en cada ámbito de la creación, podemos estar seguros de que Dios rige sobre ellos con absoluta e impávida autoridad y poder. Por eso es que la Biblia dice que Él quita y pone reyes. Todos los gobernantes de la tierra están bajo su autoridad y actúan hasta donde Dios se los permite. Hasta donde Dios se los permite. Por eso, cuando los gobernantes juran sobre la Biblia y después van y toman decisiones contrarias a la de la Biblia, se convierte en un acto de blasfemia y de una burla contra Dios. Contra el Dios que está por encima de ellos. Lamentablemente, nuestro mundo actual, nuestros gobernantes se han desligado de Dios y no ven a Dios como autoridad suprema sobre ellos. Porque quieran los gobernantes o Dios o no, Dios es su autoridad. Y así lo revela la Biblia. Porque fueron puestos por Él y serán quitados por Él. Y darán cuentas delante de Dios. Ahora, basado en estas verdades comunicadas por el título anteriores, debemos de meditar en realmente cuál es nuestra posición para con Cristo como Señor. ¿Le he rendido el control total de mi vida a Él? ¿Es Él el Señor sobre mi forma de pensar, de vivir, de actuar, de hablar, de tomar decisiones, de llevar la familia, el trabajo, las finanzas, las relaciones interpersonales? Y debemos de autoexaminarnos bajo la dirección del Espíritu Santo
y descubrir qué áreas de nuestra vida no le hemos rendido el control total a Jesucristo y hacer arreglos en nuestra vida para hacerlo, por cuanto Él es Señor sobre todas las cosas. Ahora, Él no solo es Señor, la Biblia también revela que Cristo es Rey, y un rey tiene la función de gobernar. Por tanto, Él es nuestro gobernante. Significa que Él es el que va a tomar las decisiones por nosotros, el que va a dictar el camino de nosotros, el que va a decir qué quiere y qué no quiere, qué espera y qué no espera, cómo debemos vivir y cómo no, cómo debemos de actuar y cómo no. Por eso el hecho de que Jesús es Señor y Rey se tiene que convertir para nosotros en nuestro consultor ante cada circunstancia de la vida. A la hora de tomar decisiones, a la hora de actuar, a la hora de aconsejar, a la hora de administrar, en fin, lo que sea. En lo personal, en lo eclesial, en lo espiritual, en lo familiar, etc. ¿Por qué? Porque Él es Rey. Probablemente no hay otro título en el idioma español que sea tan poderoso para comunicar la idea de la soberanía de Dios como este título de Rey. Porque el título de Rey denota poder, realeza, nobleza, majestad. Y en la Escritura Dios es el gran Rey sobre toda la creación, quien reina con gloria insuperable y quien reina por siempre jamás. Su trono está en los cielos, la tierra dice que es el estrado de sus pies y también dice que su reino permanece para siempre. Hermano, y si el reino de Dios permanece para siempre, significa que Dios es Rey por siempre. Y tiene la potestad y la autoridad para gobernar sobre tu vida y mi vida. No rendirnos a su reinado es un acto de rebeldía. No rendirnos a su voluntad y dirección es un acto de rebeldía. Es un acto carnal de desentendimiento de la persona de Dios. Y estas cosas tienen que tener peso en nuestra alma todos los días. Porque tu subordinación a Cristo en realidad es un reflejo en tu vida diaria de cuánto tú amas a ese Cristo. En la Escritura se nos presenta la majestad de Dios de una manera extraordinaria. Vamos, por ejemplo, al Salmo 47, verso 2. Salmo 47, versículo 2. Saben que los ateos piensan que por negar la majestad y el reinado de Dios no darán cuenta y están muy equivocados. Por eso dijo el necio en su corazón, no hay Dios. Salmo 47, verso 2. Porque Jehová el Altísimo es temible. ¿Y cuánto necesita nuestro tiempo oír hoy esto de que Él es temible? Porque la idea que los falsos cristianos y los falsos maestros y la filosofía de este mundo está transmitiendo sobre Dios es que es un Dios tolerante, un Dios delicado, un Dios que no quiere ofender a nadie, un Dios que acepta todo lo que se aparezca y todo lo que venga, no importa cómo. Un Dios, es una perversión del amor de Dios, pero la Biblia dice que Dios es digno de ser temido. Quiere decir que entonces, así como es santo, es glorioso, también es terrible. Leamos toda la Biblia y veremos que basta con que Él desate sus juicios para que veamos que nada va a quedar en pie. Y nos horrorizamos cuando vemos los juicios de Dios en el Antiguo Testamento, pero ¿saben qué? Los juicios de Dios en el Antiguo Testamento son una bicoca, no son nada al lado de los juicios de Dios, de los juicios que Él va a desatar sobre el mundo entero por causa de no reconocerle como Señor y Rey en el mundo entero. La Biblia habla de que desaparecerá las 3/4 partes de la tierra, las 3/4 partes del agua, las 3/4 partes de la humanidad.
Y leas Apocalipsis, los ayes, las trompetas, las copas, los sellos, todas estas cosas. Es terrible. ¿Y saben qué es lo triste de esto? Que el hombre en su anarquía, dice el libro del Apocalipsis, que aun cuando ve todos estos juicios, dice, y no creyeron a Dios y no se quisieron arrepentir. Y esa es la actitud de la persona que no teme a Dios. Porque no reconocen Dios a la fuente de todo juicio. Ah, pastor, pero usted siempre está hablando de juicio. Claro que voy a hablar de juicio porque la Biblia habla de juicio. Y el juicio es el que infunde el temor para que el hombre se arrepienta y busque a Dios y viva para Dios, subordinado a Dios, bajo el gobierno de Dios. Y se arrepienta de sus pecados y sea movido a la santidad. Alabe el nombre de Jesucristo y dele gracias a Dios que hablamos con claridad de los juicios que vienen, porque esos son los que preparan el alma para que nos arrepintamos, nos volvamos a Dios y dichos juicios no caigan sobre ti y sobre mí. Porque Dios ha prometido guardarnos del juicio que viene sobre el mundo entero. Evidentemente, ¿a quién va a guardar? A los que le temen, a los que se le toman en serio, a los que se creen que Él es digno de temor, a los que se creen que Él es Señor y Rey y gobernante, y que todo lo que dice la Biblia es cierto y es verdadero y se va a cumplir. Estas cosas deben hacernos pensar. Jehová el Altísimo es temible, lo declara la Biblia, y también dice Rey grande sobre toda la tierra. Él es Rey grande aún sobre el anticristo que viene. Él es Rey grande aún sobre Babilonia la grande. Él es Rey grande aún sobre las bestias. Es Rey grande aún sobre los hombres más poderosos que puedan haber hoy sobre la tierra. Y todos ellos juntos deben de temerle. Es más, los demonios le temen a Jesús. Todos hemos visto en el Evangelio lo que dice. Jesús Nazareno, ¿vienes a atormentarnos antes de tiempo? Y la Biblia dice que el diablo cree y tiembla. Hermano, y si el diablo tiembla, ¿cuán necio es entonces el hombre que no se atreve a temblar delante del Rey de los reyes, del Señor de señores, del Dios de dioses, del único y verdadero Dios? Esto nos tiene que hacer pensar. Vaya por favor al mismo capítulo 40, Salmo 47, pero al verso 7 ahora. Al versículo 7. Porque Dios es el Rey de toda la tierra, cantad con inteligencia. Él es el Rey de toda la tierra. Ahora veamos la demanda de Dios. Y esto es importante tenerlo en cuenta porque, hermano, vivimos en un mundo, en una época, en un tiempo en el cual a nadie se le puede demandar nada. Porque si le exiges algo, ofendes. Vivimos en una generación muy delicada y muy de cristalito. Y los que estamos criando hijos somos los responsables y culpables de que esta generación sea, como es. Por no hablar claro, por no hablar sin miedo, por no llamar las cosas por su nombre. Al pan, pan y al vino, vino, como dice el dicho. Y es importante que usted entienda que Dios en todo momento demanda, reclama ser reconocido como Rey de Reyes y Señor de Señores, sobre todo habitantes de la tierra. Miren Malaquías capítulo 1, verso 14. Vamos a leer desde el 6 porque quiero verlo en su contexto. Y ya con este voy a terminar y seguimos la semana próxima en este mismo tema. El hijo honra al padre y el siervo, nuestra Biblia traduce siervo, en el original es esclavo, y el esclavo a su señor. Eso es lo que pasa en la esfera natural. ¿Qué pasa contigo y conmigo cuando vemos a un hijo que golpea a un padre, por ejemplo? Nos horrorizamos.
Entonces decimos, esto es insólito, es inaceptable. Y en nuestro tiempo, aparentemente ya no hay esclavitud. Un esclavo no se podía rebelar contra su señor tampoco. Ahora, si es mal visto que un hijo se levante contra el padre, mire lo que Dios dice a sus hijos. Si pues yo soy padre, Dios hace este reclamo. ¿Qué dice él? ¿Dónde está mi honra? Y se lo está diciendo al pueblo de Israel. Yo los saqué de Egipto, yo los liberé, yo los engendré. ¿Dónde está mi honra? Entonces Dios reclama ser honrado. Dios demanda de ti y de mí el ser ¿qué? Honrado. Y si soy Señor, como tú dices que soy tu Señor, Dios ahora le pregunta, ¿dónde está mi qué, hermanos? Mi temor. Yo he oído creyentes decir, a Dios no hay que tenerle miedo. Sí, a Dios hay que tenerle miedo. Y confianza también y fe. Pero mire que Dios demanda temor. Esto debe motivarnos a la santidad. Porque Él es amor, pero es también ¿qué? Fuego consumidor. ¿Dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. Mire qué interesante esto. Nosotros hoy somos un pueblo de reyes y de sacerdotes. Pero aun cuando somos reyes y sacerdotes y decimos tener a Dios por Padre, lo cierto es que también podemos, al no temerle a Dios, andar livianamente en la vida, terminar deshonrándoles. Y estos actos son vistos por Dios como un acto de menosprecio. Cuando deshonramos a Dios y no tememos a Dios, le estamos menospreciando. Y esto es terrible. Ahora fíjese, porque el relato está escrito como una especie de diálogo. Está Dios diciendo, me han despreciado, y la gente asombrada, que te hemos despreciado. Pero si vamos al culto, estamos en el templo, hacemos el sacrificio, tenemos la mesa del Señor, y están dando todos los argumentos que puede dar un religioso para decir, yo hago lo que tú quieres. Porque damos por sentado que ciertas ritualidades son per se aceptables ante Dios. Y es aquí donde ellos le dicen, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Y le preguntan a Dios. Ustedes preguntaron y yo les voy a decir. Y Dios le dice, en que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? Y ahora Dios les dice, en que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable, que a Dios se le puede dar cualquier cosa, que a Dios se le puede ofrecer cualquier cosa, que delante de Dios se puede vivir de cualquier manera, que Dios no es algo importante ni imprescindible. Y ojo, porque sin darnos cuenta podemos estar ofreciendo pan inmundo en la mesa de Dios. Y lo hacemos cuando en todas las cosas de nuestra vida no le damos la prioridad a Jesucristo. Cuando todo lo que hacemos no es para honrar a Jesucristo. Cuando no vivimos para honrar a Jesucristo. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Y aplique esto en términos espirituales. Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Y mire qué interesante esto. Porque el problema que estaba teniendo esta gente, ¿sabe cuál era? Que los animales buenos lo estaban consumiendo ellos y sus señores. Pero los animales malos era lo que estaban trayendo al templo. Es como cuando nosotros lo mejor nos lo reservamos para nosotros y no para la iglesia. Cuando cuidamos más los nuestros y no tenemos cuidado de la iglesia. Esto debe de hacernos pensar.
y aplica en todos los términos. En nuestros servicios, en nuestros dones, en nuestros diezmos, en nuestras ofrendas, en el sostenimiento, en el mantenimiento de la casa de Dios, etcétera, etcétera. Puede tener muchas aplicaciones. Pero mire lo que dice. No es malo. Y ahora hace una presentación lógica. Preséntalo a tu príncipe. Un animal malo, cojo. A ver si se va a agradar de ti o le va a ser aceptable. Preséntaselo a tu príncipe. Dice Jehová. Como diciendo, las mismas justificaciones que tú pones para las cosas espirituales, ponlas a las cosas terrenales, a ver si. Llegamos tarde al culto, pero al trabajo nunca llegamos tarde. Entonces, ¿cómo es posible que usted tenga más temor del patrón que de Dios? Usted puede llegar tarde un día por X. ¿Qué necesita hacer? Arreglos. Por poner un ejemplo. Venimos vestidos a la casa de Dios como nos dé nuestra reverenda gana, pero cuando vamos a la corte vamos de traje y corbata. ¿Cómo es posible que temen más a un juez terrenal que a Dios? Y esto no es legalismo, hermano. Esto es tener por inmunda la mesa de Dios. Y trabajamos bien y diligentemente para nuestros patrones, pero cuando se trata de trabajar en la iglesia, a como salga. Nos preparamos bien para las cosas terrenales, estudiamos, nos superamos, vamos a cursos, hacemos lo que tenemos que hacer, pero cuando se trata de las espirituales, el primero que aparezca. Esté preparado o no, tenga testimonio o no, etcétera, etcétera. Eso tiene que hacernos, ¿qué? Pensar y cambiar las perspectivas con respecto a Dios. Vamos a dejarlo hasta aquí, porque se nos acabó el tiempo y quiero respetar los tiempos. Porque Dios es el Señor del tiempo también, amén. Así que vamos a quedarnos, la semana que viene vamos a empezar con Él como Rey. Y todo esto nos estimula, hermanos, a ver nuestra necesidad de vivir subordinado a Cristo, amén. Así que oremos. Gracias, Señor, por este tiempo en tu casa y la bendición de meditar en tu palabra. Permite que ella no vuelva vacía y que cale en nuestra alma y en nuestros corazones y podamos ser edificados de tal manera que en todo te reconozcamos, no solo de palabras, sino con acciones, como Señor, como Rey, como nuestro Cristo. Llévanos con bien, Señor. Danos tu bendición. En Cristo. Amén.